Ahora irá hablar la doctora Ana Lobet Alvarez, profesora de secundaria del Principado de Asturias, sobre las muertes y exequias de figuras regias en el Principado de Asturias. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Quiero empezar dando las gracias a la doctora Dolores del Mar y a su equipo por la organización del Congreso. Gracias también a la Facultad de Comunicación por recibirnos aquí en Sevilla y gracias a todos los asistentes por su escucha y atención. Estoy triplemente contenta o feliz porque, por un lado, estoy en el Congreso de nuevo compartiendo espacio y tiempo con personas conocidas a las que admiro y de las que aprendo mucho. Y también estoy muy contenta por estar en Sevilla, una ciudad que está alejada de mi ciudad de residencia, donde yo vivo, y entonces es una oportunidad única para disfrutar de la ciudad. Y también me siento muy feliz por estar compartiendo con gente muy joven, los estudiantes a los que antes se refería Marta, aparte de por ser jóvenes y porque nos gusta estar con ellos, aparte de eso porque me hizo recordar el año 1991, cuando yo participé como voluntaria colaboradora en un congreso de documentación que se celebró en la Universidad Laboral de Gijón. Y fue mi primera experiencia semiprofesional, porque yo era estudiante, con el mundo de la, en este caso documentación, y me acordé antes de ello. Gracias, Marta, por el recordatorio. Voy a hacer un poco de contextualización para mi ponencia, que voy a leer con permiso de María, siempre me riñe, pero para poder ajustarme al tiempo y decir todo lo que quiero decir sobre ella. Muertes y exequias de figuras regias en el Principado de Asturias. Realmente no hay nada nuevo inventado, no hay nada nuevo bajo el sol. Los que estudiamos ceremonial histórico comprobamos constantemente cómo lo que vemos hoy reflejado en los medios de comunicación, prensa, radio, televisión y redes sociales, todo eso ya se hizo en el pasado, utilizando otros medios y otros recursos. Y muy bien trabajado, además, desde la época medieval, porque casi todos son códigos medievales que en el mundo del medieval y en el mundo de la Edad Moderna se entendían y que ahora han perdido esa capacidad de comprensión porque no conocemos esos códigos. Por eso tienen que estar simplificados para que puedan llegar al ciudadano. En mi tesis doctoral yo he estudiado, en mi tesis doctoral yo he estudiado 5 tipos de eventos. He estudiado, por un lado, los nacimientos, estudié las bodas, estudié las proclamaciones, estudié las visitas regias, que era el único evento en el que había una presencia física de los reyes en el Principado de Asturias, y expliqué y estudié las muertes. De todos esos temas, las muertes me sobrecogieron, porque admiré profundamente la gran capacidad que hubo para la organización de estas exequias en un territorio que estaba en los siglos medievales y de la Edad Moderna muy alejado de la capitalidad del reino, a años luz de los oropeles de la capital, y sin embargo se hacía un grandísimo esfuerzo para conmemorar, festejar cuando era alegre, conmemorar cuando eran sucesos luctuosos o tristes como podía ser el de la muerte, y se conseguía. En el caso de la muerte, con una colaboración muy estrecha por parte de la Iglesia. Entonces, he dividido mi ponencia en todos estos puntos que pueden ver en esa sucesión de números, que van a ser los que voy a seguir para el texto que enviaré para la publicación del Congreso. Bueno, a ver si lo hago bien, ¿cómo voy? ¿Así? Con esta, Vale. ¿Cómo he realizado la investigación? Utilizo fundamentalmente documentación procedente de las actas de la Junta General del Principado de Asturias y documentación histórica del Archivo del Ayuntamiento de Oviedo. Para otros casos utilizo también algo de prensa, hemeroteca del siglo XIX, que para el caso de las muertes tenemos muy poco, noticias de esquela y noticias aisladas, pero no es uno de los temas que más se trabaja, y estoy hablando de Principado de Asturias. La muerte de las figuras regias ha sido muy tratada, lógicamente, por la historia del arte, y para empezar utilizo una figura, una imagen que muchos de ustedes recordarán probablemente de sus estudios de primaria o de la ESO. Se trata de una obra de lo que se llama en la historia del arte historicista. Son obras que se hacen en el siglo XIX, retrocediendo, refiriéndose a épocas muy pasadas, y eso hace que en la construcción histórica que vamos haciendo con el paso del tiempo, nos creamos eso que nos van incorporando en momentos posteriores al momento de realización de los hechos, como es este momento de la muerte de Isabel la Católica, cuando ella dicta su testamento y pide austeridad, que no se hagan lutos, etcétera, etcétera, de lo que hablaremos un poco más adelante. Y antes de trabajar la documentación, yo tengo que referirme siempre a las Crónicas de los Reyes de Castilla, que es una obra
muy, muy, muy grande, una magna obra de muchos volúmenes que me he leído para buscar las referencias referidas a, en este caso, a las muertes. Y a partir de aquí voy a empezar la lectura, para no perderme ninguna información. La documentación medieval y las crónicas de los reyes de Castilla son muy expresivas, pues evidencian 3 elementos que se van a repetir durante los siglos posteriores. La difusión de la noticia de la muerte del rey una vez ésta se produce, el uso político que se hace de este hecho y la organización de las exequias con un carácter solemne y ceremonioso, implicando a autoridades y también a clases populares. Otro elemento anunciado durante los siglos bajomedievales es el de los protagonistas de las noticias sobre las exequias. Se trata especialmente de reyes, siguiendo en importancia los casos de reinas y de príncipes. Ya en la frontera con la Edad Media, las disposiciones sobre muertes durante el reinado de los reyes católicos consolidan la vinculación del acto de las exequias con el de la proclamación, como vimos ya antes en la conferencia de Ricardo, efectivamente. Y adelantan un tema que se convertirá en protagonista durante las centurias posteriores, como es el gasto tan elevado que suponen para las arcas municipales. Utilizo como referencia para esta diapositiva 2 imágenes de la Cartuja de Miraflores en Burgos, que es un escenario, como pueden leer, es el sepulcro de Juan II de Castilla y de su esposa, y es un escenario, un espacio que sobrecoge cuando entramos, porque por un lado está la pericia del artista y por otro lado es la atmósfera que se consigue con ese arte y con el ambiente que le provocan las personas responsables del espacio. Entonces, algo parecido es lo que podemos sentir cuando leemos los documentos que nos hablan de las muertes de los reyes y su conmemoración. En las crónicas de los reyes de Castilla contamos con una larga nómina de ejemplos que evidencian una evolución en el uso político de este acontecimiento. Historiadores como Manuel González Jiménez lo ha interpretado en los casos de Alfonso VIII, Enrique I en el siglo XIII, Alfonso IX, Fernando III, Alfonso X el Sabio y Sancho IV, todos ellos en el siglo XIII, a través de rasgos generales como son el llanto oficial, el luto que vestían familiares y autoridades, el grito de proclamación bajo la fórmula de Castilla, Real, Real, y las ceremonias de proclamación propiamente dichas. Nieto Soria es el autor de un interesante estudio en el que constata la ritualización de las ceremonias desde mediados del siglo XIII. Todo esto ya está ritualizado e inventado desde el siglo XIII y a partir de ahí lo vamos mejorando. Si leemos las crónicas podemos comprobar este perfeccionamiento. Por ejemplo, sobre la muerte de Enrique III se lee de las cosas que en este tiempo en Castilla se hicieron y de la muerte del rey don Enrique. El rey murió en Toledo el 25 de diciembre de 1406, tras un tiempo de agonía, que había aprovechado el infante don Fernando para reunir a la corte en la catedral. Cuando se produjo el fallecimiento, el infante informó y expuso la conveniencia de proclamar la fidelidad al sucesor. Esto siempre es lo primero, lo más importante. Que se hallaba en Segovia, desarrollándose a continuación 4 etapas ceremoniales: el llanto por el monarca fallecido, el desfile por la ciudad, la frase ritual y la lectura del testamento, además del enterramiento, a cuyo acto no se alude, mientras que el testamento fue objeto de atención especial. Vemos, por tanto, la incorporación del conjunto de los elementos ya en las crónicas. Y en este caso les pongo unos versos que aparecen también en las crónicas de los reyes de Castilla, a la muerte de la reina doña Leonor, esposa de Juan I, como muestra del dolor que sentía el rey y que interpreta el cronista a la muerte de su esposa. La comunicación de la noticia. La noticia tenía que ser recibida en forma de mensaje en los territorios. Yo trabajo en los territorios, no trabajo en la capitalidad del reino. Antes hablábamos de esos mensajes que llegaban a través de las redes sociales o de la televisión. Antes llegaban de otra manera. La noticia de la muerte llegaba a las ciudades y territorios acompañada de instrucciones acerca de los lutos y exequias que después debían ser organizados. Nombramos en este caso primeramente a la ciudad, pues era su ayuntamiento el organismo que recibía las noticias, procediendo a organizar las exequias en colaboración siempre con el cabildo de la catedral. El primer ejemplo a tener en cuenta es un documento muy conocido, fechado en Medina del Campo el 26 de noviembre de 1504, que lo tengo más adelante. Bueno, es igual, volveremos a él. Ay, madre, ahora pónmelo otro, sí. El primer ejemplo. Se trata de una carta del rey don Fernando en la que da cuenta de la muerte de la reina Isabel y manda que después de que se celebren las exequias se levanten pendones por su heredera, la reina doña Juana.
Se indica asimismo que por disposición testamentaria de la reina Isabel no se hagan lutos. La reina Isabel había fallecido el 26 de noviembre de 1504 y tan solo una semana después, el 3 y 4 de diciembre, se hace constar en el libro de acuerdos del Ayuntamiento de Oviedo la cédula por la que el rey Fernando hacía saber a la ciudad la noticia de la muerte de la reina y el mandato de que una vez realizadas las honras, lo primero, procedieran al alzamiento de pendones por su hija Juana, debiendo ser celebradas ambas el domingo siguiente, día 10 de diciembre. Los procuradores de la ciudad y el Principado se reunieron en junta y acordaron el encargo de los pendones, uno para las honras y exequias de la reina de color negro y otro para el alzamiento de Juana como reina, encargándose al pintor Marcos Fernández un pendón confeccionado en Bretaña, de color blanco, o sea, de otro color porque indicaba otra cuestión, que también antes escuchamos cosas similares en relación al caso inglés. Bueno, y aquí en las diapositivas tengo una comunicación para el caso de los Austrias que tiene un estilo, una estructura determinada y luego podemos ver cómo la comunicación para el caso de los Borbones del antiguo régimen cambia ligeramente, aunque en los textos siempre se hace mención a la costumbre que hay en ese sentido, o sea, siempre utilizan las estructuras anteriores modificándolas o adaptándolas a los requerimientos de ese momento presente. Y lo mismo ocurre cuando pasamos ya después de Fernando VII a las comunicaciones posteriores. Se puede hacer una historia del proceso de las comunicaciones desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Pero, ¿qué rasgos generales podemos ver en las notificaciones que se reciben en el ayuntamiento? Porque, repito, siempre es el ayuntamiento el organismo que la recibe, no la Junta General del Principado. El remitente de la comunicación de la muerte siempre es un rey, viudo en caso de que hubiera muerto su esposa, heredero si había fallecido su padre, regente en caso de que ya hubiera un príncipe o princesa de Asturias, pero siempre rey. La comunicación adoptaba la forma de una real cédula omisiva y se comunicaba pocos días después de su fallecimiento. Solo en los últimos casos y a partir de fines del siglo XIX se conocía la noticia por publicación oficial, a través de la Gaceta, y no por comunicación directa. No es frecuente para este tema un cruce de comunicaciones posterior, tampoco la publicación de otro tipo de noticias, más allá de las relaciones, sermones o elogios fúnebres, y ya en los siglos XIX y XX, esquelas e invitaciones. Y cuento a partir de aquí cómo, voy a aligerar un poquitín por si no tenemos tiempo, cómo, si bien al principio la comunicación era exclusivamente al ayuntamiento, poco a poco van incorporando a la Diputación del Principado también como emisor, como receptor de esa noticia. Y de la misma manera que participaban autoridades del ayuntamiento asumiendo la figura principal, poco a poco también tienen que ir incorporando a esas autoridades de la Diputación porque también ellas han recibido la notificación de la noticia. Bueno, en la comunicación se solía incluir una orden de celebración de las funciones y se recordaba la obligatoriedad del ayuntamiento en su organización, pero en contraposición con otro tipo de eventos no se solía recomendar austeridad en la celebración. Todo dependía de la capacidad económica del momento. Por ejemplo, con ocasión del fallecimiento de la reina Ana, esposa de Felipe II, en 1580, el Ayuntamiento de Oviedo inició un largo proceso de reclamación al rey porque no podía asumir la cuantía de los gastos que implicaba la celebración de esas exequias por la reina del rey don Felipe II. Y vamos a pasar a las exequias reales, que sería la celebración, o sea, la puesta en escena de todo ese proceso de la muerte del rey. Los funerales que diríamos en este momento. Las exequias u honras funerarias que se hacen al difunto, como define la palabra el Diccionario de Autoridades, significan la exteriorización y escenificación solemne de la muerte de la figura regia, noticia que debía de ser transmitida al conjunto de la población. Por eso, las exequias comprendían tanto actos de carácter público como otros de carácter religioso, que pueden ver los ejemplos en la diapositiva. Los primeros se desarrollaban en la calle, durante el recorrido realizado por la comitiva desde el ayuntamiento hasta la iglesia. Los segundos se realizaban en el interior y, aunque tenían un principal componente religioso, también desarrollaban un episodio de carácter institucional mediante el acto de proclamación del nuevo rey. Especialmente en la calle era indispensable lograr la máxima afluencia de personas, pues solo con público se conseguía otorgar al recorrido ese carácter ceremonioso y teatral que tenían las exequias, que llegó a su cenit en la Edad Moderna, pero que no desapareció en épocas más recientes. ¿Cómo seguimos
como podemos seguir viéndolo en la actualidad en los casos que vimos en el extranjero. En cuanto a la ceremonia, las instituciones eclesiásticas de la ciudad celebraron sus oficios en diferentes capillas. Por ejemplo, los franciscanos en la capilla del Rey Casto y los de San Vicente en la capilla de la Cámara Santa. Cuando vayan a Oviedo seguro que conocen estas capillas que son visitables en la actualidad. También lo hicieron a lo largo de varios días, lo que supuso una diferencia con lo sucedido en otras partes de Castilla. Bueno, aquí vemos el documento por las honras por la muerte de la reina Isabel, donde se avisa del tema de los testamentos, pero también de cómo se celebrarían las exequias. Los gastos por catafalcos son documentos posteriores, o sea, los gastos que suponen la organización de todas estas cuestiones y la organización de las exequias, instrucciones acerca de la organización de estas exequias. En estas instrucciones se nos dice que, además de los cargos más importantes, corregidor, teniente, jueces, regidores, letrado, personero, escribano, llama la atención que participan las cofradías de la ciudad, así como todas las dueñas y señoras de la ciudad, convirtiendo las honras en un reflejo de la posición social que ocupaban estas señoras. En los documentos se describe el ceremonial que se celebraba durante tres días. Todas estas cofradías, acompañadas por los vecinos y por las autoridades, vestidos de luto y cubriendo la cabeza con los capirotes, iban desde la casa consistorial a la casa del corregidor y de allí a la iglesia mayor, donde se sentaban alrededor del bulto. Terminadas las honras, hacían la procesión en sentido contrario. O sea, no sé si lo expliqué con claridad. Se hacía una procesión en la que se recorría una parte concreta de la ciudad de Oviedo, recogiendo autoridades. Se iba donde estaba el bulto, ese lugar donde estaba el catafalco, dentro de la iglesia principal, la Catedral de Oviedo, dentro de la capilla mayor, allí estaba el catafalco con los restos correspondientes y después se tenía que hacer el recorrido inverso, depositando a todas las autoridades en su lugar de residencia correspondiente. Con el tiempo el ceremonial se hizo más costoso y se redujo a 2 días seguidos, en una fecha que dependía del programa de actos, también de las condiciones impuestas por los participantes. La primera función se realizaba por la tarde y recibía el nombre genérico de vísperas. La hora de celebración fue variando lógicamente en función de evaluación de las costumbres. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, se celebraba la función de exequias propiamente dicha, formada por varios episodios, alguno de ellos estrechamente relacionado con la proclamación del nuevo rey. Salida de casas consistoriales, desfile por la ciudad, llegada y recibimiento por los dignatarios eclesiásticos a la puerta de la catedral, entrada solemne en esta, función religiosa, alzamiento de pendón, etcétera, etcétera, etcétera. También se produjeron misas de aniversarios en las que no voy a entrar. Bueno, las misas de exequias o ceremonia de exequias conservaron los mismos elementos a lo largo de todos los siglos y eso fue una de las cosas que más me llamó la atención. En el caso de los intervinientes fueron 4 grupos, las autoridades, especialmente municipales, las eclesiásticas, los encargados de las funciones durante los desfiles y ceremonias, cuya presencia era indispensable, a los que antes cité añado el alférez mayor, y los espectadores. No se aprecia en el presente caso una evolución social de los participantes, tampoco la incorporación de nuevos protagonistas, como puede ser los representantes empresariales en el siglo XIX. En este caso no se aprecia. La ceremonia principal se celebraba en la iglesia, cuya ambientación tenía gran importancia. Bueno, y en las actas se nos refiere todos los detalles sobre esta celebración en la iglesia. Se nos refiere, pues, a ver, por ejemplo, en estas fotografías recojo 2 imágenes actuales de la nave central de la Catedral de Oviedo, donde se producía este capítulo principal de las exequias. Las catedrales tienen como una de sus características principales, además de ser puro arte gótico, románico, renacentista, la luz, la función que tiene la luz como favorecedora de una determinada atmósfera de alegría, de exaltación, o bien de lo contrario, puede producir cierto tenebrismo. Entonces, leyendo los documentos, leyendo los textos, yo pensaba, la sensación que podían tener los protagonistas de los actos en los siglos XVI, XVII y XVIII, en un ambiente seguramente muy frío, muy oscuro, solamente iluminado por las velas que llevaban los intervinientes encendidas, porque era el único elemento que podía aportar la luz. Entonces eso aportaba aún mayor tenebrosidad a la cuestión. Bueno, tengo más recogido, pero yo creo que voy a pasar al caso de los lutos, que sería otro de los elementos, otra de las disposiciones de la que nos hablan las comunicaciones. Cómo tienen que vestir y cómo tienen que aparecer las personas que intervienen en estas ceremonias.
Otro de los elementos que se mantienen es el de los lutos, desde el año 1500 hasta 1929, con algunas excepciones, como las referidas por la reina Isabel, a las que aludí, o otras en las que quizás se haya omitido esta costumbre esta cuestión por considerarla incluida en todo lo relacionado con la costumbre. Quiero decir, sabiendo que las personas saben cómo se tienen que vestir con ocasión de un momento importante, no hay que decir que tienen que ir de luto, porque ya se sabe. Los lutos tienen además una cualidad importante. Esto es, son un elemento que se mantiene durante más tiempo, hasta 6 meses, y por lo tanto aumenta la capacidad y posibilidad de propaganda, porque al fin y al cabo estamos hablando solo, y esta es la idea principal de esta intervención, de propaganda. Estamos hablando de comunicación de una idea y de propaganda de una institución, y de cómo el resto de las instituciones de la ciudad pueden aprovechar el propaganda. Sigo leyendo. En el contexto político, la imposición de luto tiene como consecuencia la imposibilidad de realizar otras funciones públicas, por ser el luto incompatible con la gala. Históricamente también tuvo efectos gravosos por la carga económica que implicaba la compra de la tela para los miembros de la corporación municipal. Antes hemos comentado el documento por el que Fernando anuncia la muerte de su esposa Isabel en 1504, abundando en esa tendencia a la austeridad que parece que fue rasgo de la reina católica. Lo mismo se había indicado 4 años antes con ocasión de la muerte del infante don Miguel. Los gastos de luto fueron asumidos por el ayuntamiento hasta el reinado de Carlos II, cuando 2 pragmáticas, en el año 1691 y 1693, eliminaron el derecho a disfrutar del reparto de tela, porque había hasta ese momento la costumbre de que el ayuntamiento o la corona financiaban el gasto de tela para las autoridades municipales para ayudarles a ese coste que significaba encargar ropa de luto. Por ello, en nuestro trabajo distinguimos entre las instrucciones de luto anteriores y posteriores a ese reinado. Y como ejemplo de las primeras, exponemos el caso de las exequias de Ana de Austria, segunda esposa de Felipe II, muerta en 1580. En la Real Cédula, recibida en el Ayuntamiento 11 días después, se encarece a la ciudad que celebre las exequias y lutos acostumbrados. Además, conocemos el proceso por el que se encargó a Miguel Rodríguez la compra de los paños para lutos, por el que según instrucciones concretas debía adquirirlos en Valladolid o Medina de Rioseco, pagarlos, y los documentos contienen información expresa de los días que tarda, de cómo va vestido cuando sale y cómo va vestido cuando llega. Bueno, ejemplos de telegramas y esquelas donde también tenemos, no sé si se pueden fijar, de uniforme de frac y señoras de negro en la zona inferior izquierda, en las esquelas, y así tenemos esa información sobre los lutos. Y como conclusión principal, decirles que las muertes y exequias fueron también otro de los elementos que se utilizaron para difundir los valores propagandísticos de la corona. Es muy interesante ver cómo esos rasgos se aprecian desde el siglo XVI hasta la actualidad. Y es muy interesante, y con ello termino, apreciar cómo en este caso de las muertes y exequias no hay elementos que vinculen esta cuestión con el Principado de Asturias. Una institución que fue creada en el siglo XIV, que sí vemos reflejada en muchos otros aspectos de nacimientos, de bodas, de proclamaciones y de visitas regias, pero en el caso de las muertes tenemos la consideración que el Principado de Asturias es igual que el resto de los territorios de la corona. Así que muchas gracias y quedo a la espera de sus preguntas si las hay más adelante. Gracias.